¿Quiénes han expuesto? ¿Qué han expuesto? Esta tautología asociada por comprensión interpretativa. Ok. Al, Como la convierten de la reducción a fórmulas, esas cosas, y luego ayer vimos recién a nivel de proposiciones. oh, ya. Ok. Entonces, bueno, no estamos mal. Creo que incluso nos hemos adelantado un poquito. Les ha debido ayudar eso tal vez un poco a ustedes también. Ok. Bueno, ya habíamos terminado viendo esa parte, entonces nos tocaría lo que es básicamente el capítulo 3, teoría interpretativa, método semántico. Esto ya hemos visto cuando habíamos hecho lo que era álgebra, perdón, las tablas de verdad. No sé si recuerdan, ya hemos ido viendo cuál es la clasificación, cuál es la tabla de cada una de de los conectivos lógicos, el, las salidas de cada una de las tablas. Aquí nos habla un poco de lo que es la definición de interpretación, cómo se atribuyen valores a una deducción. Acá nos habla un poco de modelo. Un modelo va a ser en sí una representación válida del mundo real, por decirlo de otra manera. Es decir, si les doy una fórmula, esa fórmula con ciertos valores de verdad va a poder ser demostrable y va a ser válida. Vamos a ir. No estoy explicando todavía con pantalla, pero bueno, en ese caso es lo único, ¿no? Vamos a ir viendo más a detalle esto del modelo cuando veamos lo que son tableaux semánticos, que es un poco más, tal vez más práctico para ir mostrando esto. Entonces ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Lo otro es cómo se arman las tablas de verdad, que eso en sí ya hemos visto, ¿no? La cantidad de proposiciones, la fórmula de 2 a la n, la mitad verdadero, la mitad falso, la clasificación de fórmulas en tautología, contingencia, contradicción. Esa es la clasificación como tal. Luego de eso, tienen ejercicios, y aquí estaríamos hablando de lo que es el teorema de la deducción. Ok. Ya. Lista, por si acaso. Ya. El teorema de la deducción. ¿Qué va a hacer en sí esto? Bueno, nos dice, es la relación que tengo entre las deducciones y lo que son las tautologías. Suponiendo que una tautología es una consecuencia lógica de varias premisas dentro de alguna deducción o una fórmula. Ahora, ¿cómo se hace esto? Básicamente es ir formando un conjunto vacío en el lado de las premisas. Sabemos que tenemos premisas tipo, no sé, 1, 2, y así sucesivamente hasta llegar a alguna conclusión. Bueno, hasta llegar a alguna conclusión, a un Q. Entonces yo voy básicamente recorriendo todo lo que está a la izquierda hacia el lado de la derecha. Entonces vamos a llamarle PN. Y vamos a ponerle como si fuera el N, que implica a Q, y todo lo demás se ha mantenido acá, ¿no? De P1 hasta Pn-1. Si voy recorriendo de esa manera, entonces al final me va a quedar un conjunto vacío, que es de esta forma, que se lo denomina. El conjunto vacío es al revés. Conjunto vacío, que va a quedarme como todo esto, ¿no? Todo a este lado
ah, básicamente de esta forma. P1 que implica, o vamos a ir viendo esto también, y así sucesivamente, hasta P, N, D que implica coma. Así, ¿no? De esta manera. Entonces, este es el teorema de la deducción. ¿Para qué se lo utiliza? Bueno, se supone que si hacemos este conjunto vacío, mi resultado va a ser una tautología. Esa es la suposición en este caso. Que haciendo todo este conjunto vacío, mi resultado de mi operación final, de mi conectivo principal, va a ser una tautología. Es decir, todo va a ser verdadero. Entonces, una vez que nosotros tenemos alguna fórmula, podemos nosotros ir descomponiendo con este teorema. Si lo van a ver en otras partes, va a ser como por TD. En algún caso van a ver este tipo de ejercicios y les digo por teorema de la deducción. Entonces es lo que se hace. Ahora, por ejemplo, a ver, da una fórmula. Creo que tenemos algún ejemplo por acá. Tenemos dos opciones, lo que son tautologías que se asocian a una deducción válida o a una deducción correcta. Podemos hacerlo de dos maneras, justamente, que es la primera, la tautología asociada por implicación, donde todas estas conectivas internamente van a ser justamente implicaciones. Y la otra, que es la tautología asociada por conjunción. Entonces, en lugar de estar la implicación acá, va a estar todo lleno de conjunciones. Es la única diferencia. El resultado va a ser, según el ejercicio, también tendría que ser correcto, ¿no? Tanto con implicación o con conjunción. Entonces, dado algún ejercicio, ustedes van a poder aplicar este teorema. Aquí tenemos justamente un ejemplo. Yo tengo mi primera premisa como tal vez. Auxi, ¿Sí? disculpe, esta mañanita, mientras exponían, los chicos hicieron lo mismo que usted y le pregunto al ingeniero cuál sería en la conjunción, en el teorema de la deducción respecto a la conjunción. Ahí también se pondría una implicación, ¿no ve? ¿En la final? Perdón, no lo escuché. ¿En esta parte o dónde? Sí. Pues, vamos a ver. A ver, quiero ver primero el texto. Creo que en este caso la última se mantendría. Perdón. Es que el ingeniero dijo que igual se mantenía y me está confundiendo un poco. Ya. Perdón, sí, esta parte se mantiene. Es como justamente la conclusión, la final. Cuando hacemos teorema de la deducción siempre va a haber un final. Entonces, algo que, ¿cómo se dice? Un conjunto de premisas que va a llevarme a una conclusión. Y bueno, se suele hacer con la implicación en este caso. Tanto para implicación, tanto para conjunción. Esta parte se me fue. Ok. Bueno, no sé si tienen duda entonces en esto. Si ya lo han visto esta mañana. En la parte la fórmula y la conviertes a deducción. Ok, bueno, entonces vamos a hacer el ejemplito más. Gracias. Okay. Tengo una fórmula cualquiera. Que implica de esa manera. Entonces yo tengo lo que son las premisas, sabemos cuáles son, ¿no? Las que no son consecuencia justamente. Entonces tengo mi premisa
premisa. ¿Qué hago primero? Entonces, como premisa, cada una va a ser algo así, como mi premisa 1, mi premisa 2. Suponiendo que es de esta forma, yo tendría acá la premisa 1, que va a ser la premisa 2, que implica mi consecuencia, en este caso S. Bueno, mi consecuencia va a ser, vamos a suponer S. De esta manera voy armando. Entonces todo esto acá y pues todo esto acá. Lo único que hago es eso. Y una vez armado de esa manera, es decir, P y Q, si quiero hacerlo por conjunción o si lo quiero hacer por implicación, lo único que varía es el conectivo en esta parte, básicamente. Entonces, de esta manera yo puedo decir, con implicación va a ser esto, P2 es esto, que implica S, que implica S. Y de esa forma, ¿no? Lo he movido justamente. Y al final, ¿qué nos queda? Bueno, en este caso, el conectivo principal, ¿dónde se encontraría? Posiblemente acá, ¿no? Si estoy haciendo de esta forma, estoy uniendo primero lo de los paréntesis, entonces el conectivo principal va a estar acá. Si yo lo hiciera por conjunción, va a variar solo esta parte, ¿no? En sí. Y de la misma forma, pues el conectivo estaría vamos a ver, según el ejemplo que tienen, lo mismo, ¿no? P que implica, perdón, P1 que se conjunciona básicamente con esto y me da resultado Q. ¿Qué sucede en este caso? Está manteniendo esto fuera. A ver, vamos a ponerlo a este lado mejor. Y la última conectiva de esta manera. Entonces, si suponemos de esta forma, sabemos cuál es el conectivo principal. Es diferente, si se dan cuenta. A ver, vamos a ir comprobando esto. PQR, PQS en todo caso. Y al final, claro, esta es la que se hace, ¿no? Al final. Dentro de sus ejemplos incluso pueden ver esto. Sí, entonces en ese caso los paréntesis, por así decirlo, cambiarían y en lugar de asociar la premisa 2 con el resultado, estaría asociando las primeras dos premisas. Me estoy basando en lo que tienen como ejemplo, si es que han visto también su texto. Es decir, cuando es de conjunciones, los paréntesis se invierten, van de izquierda a derecha, y cuando es de implicaciones es de derecha a izquierda. Es algo así. ¿Verdad? Es algo así, estoy viendo sus ejemplos justamente, no quiero rayarme aquí tampoco, a ver. Les da de esta manera justamente. Hay opción, va a depender del ejercicio, hay algunas, no sé cómo decirlo, otras circunstancias en las que está lleno de tal vez de implicaciones o unido con conjunciones e implicaciones. Casi siempre se suele tomar como la última, cuando tengo implicaciones, varias implicaciones, la última como su conclusión en sí.
Si está unido de esta forma, obviamente la última va a ser esta. Si se dan cuenta. Entonces, tanto regla no es, pero es para que se den cuenta. ¿Qué pasa si yo tengo P, perdón, P que implica a Q, que I, no sé, R, que implica a S? Si sigo la regla y le digo por conjunción, ¿qué hago? ¿No? Entonces la regla en sí me diría, lo último que tengo como, en la parte derecha, digamos, como conclusión, sería mi conclusión final. Y todo esto, todo lo que se encuentra de este lado hacia la izquierda, es la parte de las premisas. Entonces, esto es relativo. Esta parte es relativa de decir cuando es conjunción es distinto a esto. Básicamente es distinto por la conectiva. Sí, y cuando, o sea, sabes que con la implicación el que sigue es la conclusión, pero cuando tienes que dividir premisa por premisa lo que está antes de la última implicación, que sería la conclusión, ¿cómo lo vas dividiendo premisa por premisa? Suponiendo este ejemplo, tal vez. Sí, estaba buscando un ejercicio donde hacer esto, pero no lo encontré aún. Tenía uno que dio el anterior semestre. Ya. Bueno, ¿cómo lo divides? En sí, pues, en este caso, si yo no tengo ningún paréntesis, esto sería así, ¿no? Por un lado, porque sabemos cuál es el valor de estas conectivas. Vamos a ir viendo ejemplos, tal vez se presenten ya cuando les dé alguna práctica o algo así el docente. Vamos a ir viendo según eso. Ahora igual no lo tengo así a mano para decirles este ejercicio exactamente, pero cuando pase lo vamos a ir viendo. Bueno, por ese lado la idea es esta, ¿no? De, por un lado, hacer la tautología que se asocia a implicaciones y tautología que se asocia a conjunciones. En su texto lo tienen también en la parte más teórica, entonces también pueden revisar. ¿Qué más? Bueno, una vez que tenemos esto, podemos hacer la tabla de verdad y cuando les salga el resultado van a ver que su conectivo principal va a ser verdad, es decir, va a ser una tautología todo esto. Si hacen esto, se van a dar cuenta, si es que hacen esto y al final, por ejemplo, toman esta fila, no les va a salir aquí una tautología, posiblemente, ¿no? Si hacemos este ejercicio, por ejemplo, PQ, PRS, que implica S, ¿cuántas PQRS? Creo que esto está mal en primer lugar. P y Q, esto era Q, esto era Q, esto es Q. Entonces tenemos tres premisas. Vamos a hacer acá, este va a ser Q. Todo verdad, 4 filas, todo falso, 4 filas. Esto para cortar, ustedes tienen que hacerlo bien, obviamente. Esto, así. S. Y. Así, ¿no? Algo así. Entonces, si hacemos primero esta parte, va a salir verdad. Esto, va a salir verdad. No, perdón, esto va a salir falso. Uy, tremenda lluvia, se me está queriendo cortar la luz. A ver. Verdad, verdad. No, esta es la única fila que va a salir falsa. Verdad, 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 falso, está igual. Y lo demás, verdad, verdad. Ok, entonces de esta forma tengo esto. Y para unir con esta parte, verdad, verdad, falso. Verdad, verdad. Aquí hay, ¿no?, un pequeño error, justamente.
Entonces no va a salir esta fila tautología. A la primera prueba. Por ese lado, si hacemos por el otro lado, nos va a salir que sí. Pueden hacer la prueba de todas formas, ¿no? Esa es la idea. ¿Se entiende esta parte, el por qué? Sí, ¿podría explicarlo por favor de nuevo? Ya. Bueno, la primera parte he intentado probar como si estuviéramos haciendo con implicaciones, es decir, de esta forma. Así. Y con donde el conectivo principal fuera este. Suponiendo de la misma forma. Justamente para mostrar que no es de la misma manera que se realiza. Haciéndolo con este conectivo primero nos salía una falsedad acá, bueno, y acá también. ¿Dónde? Aquí, en realidad. Donde verdad y falso, verdad que implica falso es falso, y aquí verdad que implica falso es falso. Verdad con verdad, verdad. Verdad con falso, aquí me sale un falso. No importa lo que me salga aquí abajo. Aquí tenía un verdad. Ya tengo un falso, esto por tanto no va a ser una tautología, va a ser una contingencia, ¿no? Toda esta parte. Por ese lado entonces se considera que no está bien agruparlo de esta manera. Ahora, haciéndolo del otro lado, es decir, por empezando más bien así, de forma implícita está, ¿no? Si lo dejo así. Pero para darle simplemente la idea. De esta manera. Verdad, verdad, verdad. Estas dos serían falsas, ¿no? Falso, falso. Y lo mismo acá. Esto sería falso, falso. Y todo lo demás verdadero. Ok, si yo hago con esta fila, verdad, verdad es verdad, verdad, falso. ¿Dónde estamos? Acá hay un falso. Algo me dice que estoy... razón. Esta no es la fórmula. Esto no es Q. Esto es P2. ¿Qué es P2 en todo caso? Estaba bien como... Esto es toda esta parte. Ahí me estoy ya habiendo un error. Que esto se va a alargar entonces. Vamos a hacer esto. Esto es Q. Esta parte. Y bueno, es el final. Ok, ahora sí. Este sería mi conectivo. Y este sería mi otro conectivo. Ya sabemos los valores. Esto sería todo B. Todo F. B, F. B, F. De esa manera. Acá. De esta forma. Y acá. BF. 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 Y BF. Ok. Ahora sí.
¿Cómo hacemos esta parte? Como les decía, si hacemos primero esto, que nos va a mostrar, pues primero hay que hacer esta parte, obviamente, y luego esto, ¿no? Agrupando como P2, en sí. Todo esto es esa parte. Esto no nos va a afectar, así que podemos hacerlo normal. Nos va a salir falso acá. Vamos a poner esto mejor. Donde acá, acá y nada más. Lo demás todo va a ser verdadero. En esta parte, esto va a ser verdad, esto va a ser falso. Verdad, verdad. Verdad, aquí va a ser... De hecho va a ser todo verdad, ¿no? Falso con verdad, falso con falso, falso verdad, falso falso va a ser... Oh, perdón, falso o verdad igual va a ser verdad. Entonces todo esto es verdad. Bien, ahora sí. Teniendo ya este conectivo con esto, ¿qué vamos a tener? Esto implica verdad, verdad, falsedad acá. Y aquí falso y también aquí falso. Esto va a ser verdad, esto va a ser verdad y todo esto verdad. Si hacemos este con este, aquí igual va a aparecer un error. Falso. En esta línea. Entonces, por tanto, este no va a poder ser el conectivo principal. Si hacemos por el otro lado, nos va a salir que sí. Ya tenemos este resultado. Vamos a hacer este. Entonces, esto va a ser falso. Todo esto va a ser verdad. Esto va a ser falso. Esto va a ser falso. Bueno, en todo caso, todo esto va a ser falso. Verdad, 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 verdad. Verdad, falso, sí, ¿no? Ok. Entonces, recién yo haría esta parte. ¿Qué nos va a salir? ¿Dónde estamos? Ya, entre estas dos. Aquí va a salir falso. Verdad, todo esto. Falso, todo esto, verdad. Todo lo demás, verdad. Finalmente esto. Verdad, verdad, verdad. Falso, falso, verdad. Verdad con verdad. Verdad con... Uy, ya no veo. Con falso. Ya me estoy rayando. BF, BF, BB, ok. Aquí parece que falso, ¿no? Creo. Y pues ya no noto nada. No les voy a mentir, no noto dónde estoy. F, BF, BB, B. Uy. Aquí creo que Pero, Auxi, en la primera conjunción, ¿por qué los dos primeros valores son verdaderos? Si es que se está asociando con la implicación, el segundo valor es falso. Y como es una conjunción, no debería ser verdadero, falso, y el resto falso. ¿En qué parte me dices? En la primera conjunción. Esta. No, en la primera, la que está al lado de la P, se está asociando con la implicación. Y ahí el segundo valor es falso de la implicación. Por eso no sería falso también el segundo valor. No te estoy viendo, no estoy viendo dónde me dices. Acá, esto es conjunción por si acaso. Sí,
Sí, por eso mismo. Ahí se marca que los dos primeros valores son verdaderos, pero en la implicación el segundo valor es falso. ¿Y en cuál implicación? En esta misma, la guinda, la roja. Ya en este, perdón. Sí, el segundo valor es falso, entonces no sería en la conjunción solo el primer valor verdadero. Creo que sí, ¿no? A ver. Ahora ya saben por qué es feo hacer esto. Al menos de esta forma ya. A ver. Dices de esto y esto, ¿verdad? Creo que te entendí o creo que no te entendí. Ya, a ver. Verdad, esto es verdad, verdad, falso, falso. En todo caso. Verdad, verdad es verdad. Verdad, falso es falso. Falso, verdad, verdad, falso, verdad, verdad. Esto está bien. Un momento. Algún error creo que he tenido por ahí, no estoy segura dónde. A ver. Verdad, 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 falso, 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 verdad. Todo esto es verdad, verdad. Lo mismo acá, verdad, verdad. Aquí es falso. Ya. Esta con esta fila en la segunda. En la tercera, aquí también es. Ah, no, aquí es verdad. Todo esto es falso. Falso con todo esto va a ser verdad. Hasta aquí está bien también todo esto. Verdad, verdad. Verdad, falso, falso. Falso, verdad, falso, verdad, después falso. Ah, no. Ok. Falso con verdad, esto va a ser falso. Falso y falso. Todo esto falso. Okay. Falso con verdad, todo esto va a ser falso. Ah, ya. Okay. No se nota nada ahora. Ok, estoy haciendo esta entonces, ahora sí está con esto. Verdad, 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 falso, verdad, verdad, falso, verdad, verdad. Esto también va a ser verdad, ahora sí. Y bueno, falso con todo lo demás que implique también va a ser verdad. Aquí está. Gracias, muchas gracias por eso. Lo estábamos rayando bonito. Y ahí está. Entonces esto es una tautología. Ya no puedo escribir. Ok, tautología. Y ahí verificamos. Entonces, ¿tienen dudas? Pueden hacer esta prueba relativamente rápida, digamos, relativa. Y va por ese lado. Ok. No sé si tienen alguna duda en esto. ¿Sí? Así, encontré el ejercicio que le decía, no sé si lo puedo mostrar. El ejercicio de este tipo de cosas. O sea, lo que le decía, ¿no? Que nos da una fórmula y ya sabemos que la conclusión es detrás de la implicación, pero para dividirlo premisa por premisa, esa parte, ¿cómo es el mecanismo? A ver, mostrame. Ya. Voy a pasar lista ahorita, chicos, no se salgan. Ya, hasta ahí entonces tomaría yo lista hoy día. Entonces, sigo presentando según esto. Alison, por favor, ¿puedes colocar el ejercicio que resolviste para sacar la captura? Su compañera, ahorita les voy a mostrar, su compañera me va a compartir su pantalla, creo, entonces, por ese lado cachito. Sí, estoy compartiendo. Ok.
chicos, no se salgan porque literal se está contando recién la lista. Porque cuando cuento la lista recién se salen. Dame un cachito, está contando la lista, un momentito. Por esto tengo ahorita 30 personas, vamos a ver qué tal. Bueno, ni modo, ya. A ver, ahora sí te veo. ¿Qué ha pasado? No puedo ver nada. Ahora sí está. Un cachito, lo saco, lo capturo. ¿Vuelvo a compartirlo? No, está bien, ahí déjalo nomás. Y ya está, ya lo tengo. Ok. Ya, gracias, lo voy a dejar de compartir. Ok. Entonces, quienes hayan salido pongan algo en el chat por si acaso. Chicos, se ha contado 30 en mi lista. Así que ya, vamos a ir viendo. A ver. Se lentea mi máquina feo. A ver, un cachito mientras estoy empezando a compartir. Ahora sí. ¿Qué dijo que hagamos? No se escuchó. Creo que habían 2 personas que se han salido. Si es que alguna de esas personas está todavía ahorita, que pónganlo en el chat, porque cuando he contado la lista me apareció que eran solo 30 y eran 32. Por alguna razón se han, creo, salido antes de que termine de contar. Ok, William y alguien más debe ser por ahí. Ok, entonces, a ver, este ejercicio, ya. Dada la fórmula, PQ, asociar la fórmula de deducción y demostrar la validez de la deducción por álgebra de proposiciones. Ok. ¿Dónde estamos? Tengo PQR, esto sería una partecita, todo esto sería otra parte, y esto sería mi parte final. De hecho, esto ya estaría en cierta forma como agrupado, ¿no? Tendría como mi P1, mi P2, y esto al final, como les decía, la única base que tendrían para considerar en teorema de deducción es separar la conclusión de las premisas. En este caso se considera que la conclusión va a ser lo último, es decir, solo sería Q. Ese se mantendría como si fuera otra premisa. No me está diciendo que asocie esto a una tautología por conjunción o por implicación. Entonces es indistinto. Lo único que me toca hacer es separar la conclusión de las premisas. Y es lo que hace. En este caso, tengo todas mis premisas. Puedo obtener la conjunción en este caso. ¿Por qué? Porque lo voy a separar totalmente de esta parte. Voy a hacer como que esto es solo mi conclusión en esa parte. P que implica RQ. Ok, aquí está mi primera premisa. La segunda se ha mantenido con esto igual. R. Y aquí, si se dan cuenta, ya no estoy manteniendo la implicación. Estoy haciéndolo con conjunción. Entonces, las uno todas por algún conectivo. En este caso, la conjunción. Me conviene, ¿no? Como estoy separándolo de esta letra en sí, me conviene hacerlo por conjunción. Y todo se ha convertido en premisas y Q se ha convertido en la única conclusión. Va por ese lado, entonces tengo todas mis premisas, tengo mi conclusión y puedo ir aquí hasta su demostración de hecho. ¿Se entendió esta parte? O sea, lo que está delante de la... ese sería una premisa, ¿no? Y solo tenemos 2 premisas. En este caso, no. Tenemos, sí, no sé por qué. De hecho, tienen 3. Si se dan cuenta... Solo 2. Claro, tendrían 3 si es que lo separan.
pueden separarlo o pueden mantenerlo juntos. Ah, ya. Porque por simplificación, justamente esto se puede ir abajo, ¿no? Y es Ya. lo que se acá. No afectan mucho si usan como dos premisas o como una, porque esta conjunción se puede separar justamente en este, como en este paso. Y de esa forma, entonces, si tienen algún otro conectivo, por ejemplo, aquí más bien al revés, ¿no? Es la misma idea. Se considera por teorema de deducción que lo último, es decir, la última implicación, lo que está a la derecha de la última implicación es la conclusión que se tiene que demostrar. Incluso si está en paréntesis, si se dan cuenta, se separa. Es lo único para considerar en esta parte. ¿Se entiende? Pero ¿por qué la penúltima implicación se convierte en una conjunción? Eso no entendí, disculpe, Auxi. Ok, no hay problema. Porque, bueno, básicamente porque queremos separarlo. Lo estamos separando, estamos volviendo ¿cómo se dice? Proposición, un antecedente. Lo estamos convirtiendo en un antecedente. Y por esa razón se estaría convirtiendo, porque si lo mantengo como implicación, ¿qué pasaría? Tendría que ser... Es más complejo, de hecho, separarlo, ¿no? Si es que lo mantengo y digo, quiero que Q esté aparte, si lo mantengo como implicación, a ver si entiendo, si no estoy entendiendo muy mal, esto tendría que ser así. Todo esto que implica S. Lo que posiblemente me traiga problemas, ¿no? Por este lado. Todo lo que se suele hacer es eso, separarlo y meterle como conjunción. Ahora, incluso cuando tenemos varias premisas, tal vez en algún ejercicio les toque separadas por comas, se les suele separar con la conjunción, como suponiendo que todas son verdaderas. Entonces, todas las premisas van a ser verdaderas que llevan a una conclusión. Por esa razón se les separa con conjunciones. Por esa razón, digamos. Gracias, Auxi. Ok. Y va por ese lado este tipo de resoluciones, entonces, con TD. Bueno, con teorema de deducciones. ¿Alguna otra duda que tengan acá? Sí, en cuanto al modelo de ejercicios, más o menos de ese estilo van a entrar igual al examen. No sabría decirles porque los exámenes cambian bastante de un semestre a otro, veranos y demás. Entonces, puede que sí, puede que entren, pero no sabría decirles con exactitud si van a entrar o no. Pero sí, la idea, si acaso entran, van por este lado, ¿no? Les van a dar algún ejercicio de esta forma y les van a decir por teorema de deducción y se va a hacer de esa manera, ¿no? Unir todas las antecedentes con conjunciones y al final la conclusión. Ok. Ok, ahora sí, vamos a ver el ejercicio que estaba aquí. ¿Cuál me decías es? Te creo, ¿no? Bueno, era lo único. Aquí está quien me pidió que lo vea en esta partecita. Ok, en todo caso, eso por el lado de las tautologías que están asociadas tanto a deducción, a una implicación o una conjunción. Tienen ejercicios igual dentro de sus textos para ir revisando. Tienen algunos ejemplos también, donde pueden verificar, ¿no? Cómo van armándose las tablas de verdad en sí. Y bueno, aquí entrando ya con lo que es un poco del método de refutación. Método de refutación básicamente se estaría considerando al tablero semántico. Tal vez han visto, tal vez no estoy segura. ¿Qué es un tableau? Bueno, hablándonos más del método de demostración de refutación, este tipo de demostraciones pertenecen a los
a las demostraciones de tipo indirecta. ¿Por qué? Porque me baso en demostrar que existe alguna, a ver, ¿cómo decimos esto? Puedo ir verificando mi ejercicio utilizando la contradicción. Es de forma indirecta. No solamente utilizo la fórmula normal, es decir, también utilizo la fórmula negada. Ok, en este caso lo vamos a ir viendo aquí. Método de refutación. Bien, entonces nosotros podemos por un lado verificar la validez de estos razonamientos. Nos van a dar alguna fórmula y nosotros armando tableaux vamos a ir viendo si son válidos o no. Se pueden sacar varias cosas. Considerando que es refutación, podemos sacar lo que son modelos, contramodelos, saber si la fórmula es satisfacible, si no es satisfacible, si es válida o no. Y también saber si es tautología, contingencia, contradicción, ¿no? Entonces, esto a partir de este tipo de método. ¿Qué nos dice? Se reduce, por un lado, el método indirecto a lo que es la reducción al absurdo de demostración para la validez de una fórmula. ¿A qué se refiere esto? Que voy a utilizar justamente la contradicción. Aquí nos explica un poco de lo de la reducción al absurdo, que existe, por un lado, un modelo con la negación de mi fórmula. Por tanto, si es un modelo contrario, es decir, una negación de mi modelo, a eso se le llamaría un contramodelo. Por tanto, mi propia fórmula normal tendría un modelo positivo. A ver, vamos a hacer esto de a poco. Por un lado, tenemos una fórmula cualquiera. Nos habla aquí incluso del teorema HLR, que teniendo un conjunto de fórmulas van a ser equivalentes, básicamente como el teorema de la deducción. A ver, vamos a tener una fórmula por acá. Voy a buscar una formulita. Ok. Voy a tener P que implica Q y O. A ver, vamos a hacer este. P U. ¿Dónde está Q? Tengo esta fórmula. Vamos a hacer esto así, más fácil. Hacer lo mismo aquí, pero bueno, para explicar. Bien. Tengo esta fórmula y yo puedo saber, por un lado, si es a qué clasificación corresponde. Podemos clasificar haciendo tablas de verdad, es un método, ¿no? La otra es hacer tableaux. Ahora, ¿en qué se basa tableaux? Es ir armando como un árbol, más o menos como un árbol binario, si es que ya ubican ese tipo de árboles, a partir de los conectivos. ¿Qué se utilizan en este caso? Para tableaux se utilizan solamente los conectivos de la conjunción y de la disyunción. No puedo utilizar implicación. Por tanto, si tengo esta fórmula, que es algo así, si tengo esta fórmula, yo voy a ir convirtiendo las implicaciones o todo lo que tenga que no sea conjunción y disyunción, justamente a conjunción o a disyunción. Entonces, esta fórmula, ¿cómo me va a quedar? Va a seguir siendo Q
O, y aquí internamente va a ser la negación de P, o Q. Entonces, ahora sí puedo ir manteniendo. Puedo tener negaciones, conjunciones y disyunciones, nada más. Ni implicaciones, ni doble implicación o incondicional. Bien, una vez teniendo mi fórmula, yo voy a ir armando. Para eso necesito saber lo primero. Para las conjunciones, las ramas que se forman son rectas. Voy a tener aquí cualquier cantidad de premisas o cualquier cantidad de fórmulas en la misma línea. Y para las disyunciones se van a ir armando de esta manera. Una se parte en sí. En un lado algunas fórmulas, en el otro lado otro. Justamente, ¿por qué? Por la idea, ¿no? Y es que se cumple todo o es que se cumple uno o el otro. Entonces, suponiendo eso, nosotros podemos ir armando. ¿Cómo? Primero el conectivo principal. Para este caso tengo mi conectivo que es este, de la disyunción. Entonces aquí voy a tener P y Q. Y aquí voy a tener no P o Q. En ambos lados de mis ramas. ¿No? En ambas ramas en sí. Y separo hasta que queden fórmulas simples. Ahorita mis fórmulas son moleculares, ¿no? Que tienen más que una premisa. Entonces esto es un I, en este caso tengo P, tengo Q. Y en este otro caso tengo una separación. No P, Q. ¿Puedo separar más? No, ya están de forma más simplificada. Una vez ya tenido separado todo esto, puedo decir, lo que tengo que hacer es buscar si es que existen ramas cerradas. ¿Cuándo son las ramas cerradas? Cuando yo tengo en un mismo seguimiento de una rama, una fórmula normal y una fórmula negada. O perdón, una premisa normal y una premisa negada. En este caso solo tengo Q abierta y nada más. En este caso solo tengo negación de P. Tengo Q y no tengo más. Entonces no se cierra ninguna rama. Por tanto, en cuestión de clasificación, si al menos existe una rama abierta, puede ser o tautología, en este caso. Esto va a significar que puede ser o tautología o contingencia. Todavía no he verificado. Tengo mis dos posibilidades. Entonces, para deshacerme de alguna de estas, yo voy a hacer la negación de mi fórmula. Tengo B, en este caso hago para no B. No beta en todo caso, ¿no? ¿Qué va a suponer? Esta es mi fórmula. Entonces tendría la negación. No le meto la negación acá. Eso sería de esta manera. No P o no Q y P y no Q. ¿Ok? He negado todo lo que está, ¿no? Negación en todo esto en sí. Entonces esto se ha convertido también, ok. De esta manera entonces queda mi no B. Y hago lo mismo. Hago de nuevo un árbol. Tengo aquí la conjunción. Entonces, por un lado voy a tener esto. Y por el otro voy a tener la otra parte, ¿no? Puedo ir separando. ¿Cuál me conviene separar? En este caso, pues esta no es la más sencilla de separar. Tengo otra conjunción. Tengo en este caso entonces a P
tendría a no Q en otra parte de mi rama. Este es P, este es no Q. Esta ya la he deshecho. Puedo hacer eso o puedo... ¿no? Ya está. Me faltaría esta, separarla. Esto es así. Entonces hago esa parte y tendría mi rama abierta. Tengo no P. Y tengo... ¿dónde está? Esto está mal, creo. ¿Qué ha pasado aquí? Era Q en ambos lados. Esto era así. Bueno, aquí no afecta. Esto es no Q, pero aquí sería positivo. Perdón. My bad, ¿ok? Ahora sí. Aquí. No P y en ese lado Q. ¿Algo más que separar? No, me ha quedado todo simplificado. Ahora busco si tengo ramas cerradas. Voy siguiendo entonces, no mis líneas. No P, aquí tengo. No P y P. Se cierran. Si es que hay alguna contraria, se cierra. Y aquí para Q. Aquí se encuentra no Q y no Q. Entonces se cierra. Como ambas premisas se han cerrado, no tengo más ramas abiertas, y es de mi fórmula negada, significa que la fórmula negada es una contradicción. Se suele también simbolizarlo de esta manera. Como mi fórmula negada es una contradicción, por tanto, mi fórmula normal es una tautología. Con eso, con esta demostración, hemos quitado esta posibilidad. Entonces, por eso decimos que mi fórmula es una tautología. Eso por el lado de hacer las clasificaciones. El resultado es este. Lo otro que podemos ir viendo, les decía, era la validez. Entonces, se suele hacer la validez por refutación. Hemos visto que la refutación es tener valores verdaderos y negación de la última parte, por decirlo así, ¿no? Lo otro, en este caso, para este ejemplo, puedo tener lo que es la satisfacibilidad de una fórmula. Suena laberinto, ¿no? Esa parte, bueno, ¿qué significa que sea satisfacible? Que por lo menos se puede tener un modelo dentro de esta fórmula que satisface en algún caso la condición. ¿Qué condición? De que sea verdadera. Entonces, cuando yo hago de la fórmula normal, es decir, la fórmula positiva, yo puedo sacar de mis ramas abiertas, de alguna de mis ramas abiertas, un modelo. Si es que tengo alguna rama abierta, significa que es satisfacible. En este caso, mi fórmula es satisfacible. Si todas mis ramas en un inicio de mi fórmula normal estuvieran cerradas, si hubiera esta posibilidad, ¿no? Que todas estén cerradas en algún caso, esto sería insatisfacible. No puedo ir sacando algún modelo de esto. ¿Por qué? Porque no tengo la posibilidad. Es como que mis puertas estuvieran cerradas, ¿no? Algo similar así. Bueno, en nuestro caso es satisfacible. Por tanto, yo puedo sacar modelo de cualquiera de mis ramas abiertas. Voy a intentar, por ejemplo, con Q. Voy a sacar un modelo desde este lado. Entonces, hacemos el modelo.
Tengo PQ y nada más. Solo tengo P y Q. Para sacar mi modelo voy a suponer que va a ser válida mi fórmula. Entonces, Q va a tener valor de verdad. Vengo hasta acá, Q tiene valor de verdad, verdad. Para que esta fórmula sea verdad, ¿qué necesito que tenga P? P puede ser aquí. Si hago verdad, va a ser falso. Falso y verdad, verdad. Falso y verdad, verdad. Entonces puede ser verdad, ¿no? Mi P. Esto se va a hacer falso. Falso y verdad, verdad. Verdad y verdad, verdad. Verdad o verdad, verdad. Entonces, este es un modelo. Puedo sacar otro tal vez. Podría ser con falso. Aquí se va a hacer verdad o verdad, verdad. Falso y verdad, falso. Falso o verdad, verdad. Entonces puede ser un modelo puede ser otro modelo que sea PF, P falso y Q verdadero. Esos son modelos. Cuando yo reemplace estas fórmulas, le puedo dar algún valor, ¿no? Donde P, ¿qué día es hoy? Lunes. P que diga es lunes y Q diga es de mañana, por ejemplo. O puede decir no es lunes, pero es de mañana. Entonces son modelos, simplemente ejemplos que corresponden de forma válida a mi fórmula. Lo otro es el contramodelo. Este se saca de la fórmula negada. De la misma manera, o se saca de alguna rama cerrada de mi fórmula normal, o lo otro que es más sencillo, sacar de una fórmula, perdón, de una rama abierta de mi fórmula negada. Si no tengo yo una rama abierta en esta fórmula, como en este caso, no puedo sacar un contramodelo. No tengo la posibilidad. Entonces, en este caso no sacaría nada, no sacaría un contramodelo. Aquí puedo decir que no es satisfacible, por esa razón también, porque está cerrado, no tengo una rama abierta. Entonces, este es insatisfacible. No puedo sacar un contramodelo. Y nada más. ¿Se entiende esta parte o alguna duda? Sí, en cuanto a su solución de ahí abajo, entonces tenemos que colocarle igual ahí abajito satisfacible o insatisfacible, ¿verdad? Depende que les pida. Si les dice saber o de definir si la fórmula es satisfacible o algo así, pueden. Si no les dice nada, pues simplemente lo que les pida, ¿no? Que es si acaso es tautología. En otro caso puede pedirles si es válido. Eso todavía no lo hemos visto. Pero dependiendo. Si lo colocan no estaría mal tampoco. Es como información extra, digamos. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? Y así el resumen de lo que hicimos, Oxy. ¿Cómo que resumen? O sea, sí, el resumen como de lo que hicimos. No entiendo eso. O sea, un pequeño resumen de los pasos que hemos seguido, Oxy. Si has visto, ya sabes cuáles son los pasos, ¿no? Bueno, si lo han visto... Sí, Oxy, solo un resumen. Chicos, alguno de ustedes que está atento, porque ahí ya medio que... No sé cuántos sean. Tengo 30 en mi lista, creo. Ya. A ver, por punto extra, ¿cuáles son los pasos? Alguien que me pueda decir. ¿Qué le puedo decir? Annelies, ¿no? Sí. Ok, a ver. Ya, entonces, tenemos una fórmula, ¿no? Entonces, cuando la fórmula es la afirmada,
vemos el conector principal ahí. No, perdón. El primer paso es que solo haya disyunciones, conjunciones, no puede haber implicaciones bicondicionales. Luego lo convertimos, ¿no? Por interdefinición, P entonces Q es no P o Q. Y luego la disyunción son ramas abiertas y la conjunción son ramas rectitas. Entonces ahí tenemos una disyunción, es por eso que lo abrimos y estamos colocando a ambos lados una parte de la disyunción de la izquierda y a la derecha la otra parte que es no P o Q. En P y Q tenemos conjunción, entonces por eso es rectito, ¿no? Se hace P, luego se hace Q rectito. Y en negación de P o Q es disyunción, por eso es que la rama es abierta, entonces es negación de P o Q. Luego, aquí no podemos cerrar porque no tenemos para cerrar. O sea, para cerrar necesitamos una afirmada y una negada, y en este caso no hay. Entonces, por eso es que no estamos cerrando acá. Y cuando quedan por lo menos una rama abierta, cuando es la fórmula afirmada, puede ser tautología o contingencia. Entonces, tenemos que probar con la fórmula negada. Entonces, por eso lo negamos la fórmula, para ver si es tautología o si es contingencia. Entonces, hemos negado la fórmula, tenemos una conjunción, es por eso que va rectito, no P o Q, luego P y no Q. Para seguir haciéndolo recto, esa conjunción lo podemos eliminar igual que tenemos P y no Q. Lo podemos poner P y no Q. Y al final lo abrimos la disyunción, que es la no P o Q, ¿no? Entonces, si vemos, tenemos una afirmada y una negada de P y no P, entonces se puede cerrar con un numeral. Luego tenemos el no Q y Q, entonces se puede cerrar con un numeral. Ahora, como todo cerrado es insatisfacible, y como el anterior nos quedó abierto, entonces será satisfacible. En esta fórmula negada es donde se ve si es que es tautología o contingencia. Entonces, tautología, como la fórmula negada sería una contradicción, entonces nuestra fórmula afirmada sería una tautología, ¿no? Si en la fórmula negada nos queda alguna rama abierta, sería ya una contingencia. Y si es que en la fórmula afirmada, cuando hacemos la fórmula afirmada, se nos quedara todo ya cerrado, sería directamente una contradicción. Perfecto. Perfecto, Annelies, tienes tu puntito. Gracias. Ok. ¿Se entendió entonces? Sí, Oxy, muchas gracias por la aclaración. Pero, disculpe, yo tengo una pregunta. Ok. ¿En qué caso la fórmula sería una contradicción? Eso no entiendo muy bien. Ok. En este caso, si tengo estas dos, ¿no? Hago mi negación de mi fórmula. Si acá me aparecería una rama abierta, es decir, algo así, significa que esto es una contingencia, ¿no? Mi fórmula negada directamente es una contingencia también. Contingencia. Por tanto, mi fórmula normal, como yo estoy cambiando los valores, en este caso, digamos, me sale verdad, falso, por decirlo así. Si yo lo niego, va a ser esto falso, verdad. Va a seguir siendo una contingencia. Entonces, esta más bien se borra, ¿no? Y se mantiene como que mi fórmula es una contingencia. En ese caso. Claro, pero una contradicción. Contradicción. ¿Como cuándo queda contradicción, dices? Sí, ¿cómo podríamos saber cuándo es una contradicción? O sea, que todos los valores son falsos, o la negación de una contingencia. Cuando aquí te quedaría... O la negación de una tautología. Ok, si acá te queda todo cerrado, todo, ahí sería directamente una contradicción. No hay manera, ¿no? Ya no puedo demostrar por una rama abierta, digamos, que sea estas dos opciones. Solo cuando existe una rama o más abiertas puede ser estas dos.
Si no existiera, pues caso contrario, ¿no? Directamente es una contradicción. ¿Se entiende? Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? Sí, una curiosidad, una pregunta. Ok. ¿Cuál sería la razón por la que los tableros solo se pueden desarrollar con la conjunción y la disyunción? Básicamente por este lado, ¿no? No hay forma de hacer mi fórmula con implicación. ¿Sería para desarrollarlo de forma más simple, quizá? Pues es la única forma de desarrollar. Las únicas demostraciones, es decir, la única forma de ir deshaciendo en árboles, digamos, para decirlo así, es o con conjunción o con disyunción. No hay una que me permita con implicación. No existe. Ya, está bien, gracias. Ok. Ahora, ¿cuándo se utiliza implicación? Cuando nosotros hacemos un árbol sintáctico. Eso es distinto. Esto se considera un árbol semántico. No es la cuestión de ir viendo el significado de, digamos. El sintáctico ya es, suponiendo que tengo esta fórmula, ¿qué es lo que hago? Yo voy abriendo según lo que tenga. En este caso era una disyunción. En esto voy a tener esta parte, esta parte. De aquí tengo una conjunción, aquí tengo una implicación y de esta forma. Entonces tengo aquí B, B, U, B y Q. Esto es un árbol sintáctico. Ahí es la única manera donde yo voy a poder desglosar mi fórmula tal como está. Es otra cosa, pero totalmente distinta. Con esto no hago nada. ¿Ok? Bueno, por ese lado creo que... Está bien. Ok, está bien. ¿Otra duda? Sí, ¿Sí? sí, lo de modelo y lo de satisfacibilidad cuando la fórmula está afirmada y las ramas que salen abiertas, todas abiertas, es satisfacible, ¿cierto? Suficiente que exista alguna rama abierta. Para que sea satisfacible. Sí, y en caso de que la fórmula esté negada lo mismo. y te salen todas cerradas, es insatisfacible. Exacto. Es exactamente lo mismo para ambos casos. Si todo esto estuviera cerrado, mi fórmula sería insatisfacible. Si en este caso hubiera alguna abierta, sería satisfacible. Ya, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Sí, bueno, no sé si podemos hacer, pero yo tenía duda desde el anterior semestre donde vio un examen donde puso un tablero semántico y en la resolución no logré comprender por qué la resolución lo hace así el docente. ¿Lo No sé si te puedo mostrar el ejercicio. ¿Tienes el ejercicio? Sí, tengo el ejercicio. Dale, entonces sí, mostrarnos a ver cómo es. Ok, a ver, ahorita lo copio. Ya.
Ya lo tengo. Ok. A ver, comparto. Ya. Sí. Ok, nomás. Ok, a ver, ¿qué nos dice? Tablero semántico, todo considerando. Ya. Tengo A, B, C, no A, B, C. Ok, aquí está separado por comas, ¿no? Y básicamente, ¿cuál sería mi I? Todos estarían unidos por conjunción. Eso es lo que les decía, ¿no? Una vez que les dan comas, se puede suponer que esto también son conjunciones. Es lo que hace. Como tenemos conjunciones, los he separado de esta forma. Todo en línea. Ok. A ver, teniendo esta línea, tengo A o B, ninguna implicación, entonces se mantiene. Máximo integrado, ¿no? La negación aquí dentro, aquí. Ok. Tengo todo esto. ¿Cuál he deshecho primero? A o B o C. A ver, ¿qué tengo? A o B o C, no A o B o C. B y C o no B y no C. No B o A. No A o no B, ok. O no C. Ok, a ver. A o B o C está separando esta. Esta está haciendo primero. No, perdón. A o B y C es esto. A o B. A o B o C. Ahí está bien. Está separando esta. Como si esta forma estuviera así. Ya. Tengo varias cosas repetidas. En este caso está haciendo algún tipo de simplificación. A o B. Aquí tengo no A, tengo B o C. C'. C' es esto. ¿Por qué hay un C' aquí? Ok. Esto. Lo está uniendo y aquí posiblemente hay otro, ¿no? No A. O no B. O no C. No B o A. B y C. O no B y no C. No B y no C está aquí. No B y no C. Y no sé, no suelta una no sé. A ver de dónde salió este no se suelta. A ver, ¿qué pasa acá? Tengo mi duda de esta C. O, I. No hay otro no sé, qué raro. Podría haber simplificado, por un lado, esta parte, ¿no? Donde tengo lo mismo, exactamente lo mismo. A ver, ¿cómo sería esto? A, O, B o C. Y no A. O B o C. Por, ¿qué se llama esta? Es idempotencia. Sí, por idempotencia, sí.
Aquí estaría el A y no A. O B o C o D o C. Estos dos entonces se vuelven B o C. ¿Dónde está la negación? Aquí. Entonces, de esta forma se está deshaciendo de los dos y lo vuelve uno. ¿No? De eso puede ser acá. Sería como A o B o C. De esta manera. Y el I. Entonces, de ahí sale, se podría decir, toda esta parte. Hasta ahí estaría deshaciéndome de esta y de esta. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok, hasta aquí. Ya me he deshecho de esta. Aquí entonces, la otra. Tengo lo mismo. Tengo, no ve o, no, aquí tengo I. Y aquí tengo I. Y estaría algo así, ¿no? Más o menos, a lo que entiendo. B y C, B, no B y no C. ¿Qué sucede acá? La negación, ¿no? O positivo o negativo. Tengo algo similar dentro de mis fórmulas. No es idempotencia eso. Tener uno positivo y uno negativo. SQ, creo. No. Similar a SQ, si se dan cuenta. Entonces tengo A positivo y A negativo, entonces B. Por un lado. La cosa es cuál es B. B o A. No B. Aquí tengo C. Y aquí tengo una negación de C. Está haciendo entonces entre estas dos. Lo mismo, similar. Entonces tengo B o A. Y todo esto. Donde separo C. Estas dos se unirían. ¿No? B con B, A con A, se hace como... no, esto es A positivo. Sería estas dos nomás. Y aquí tengo un A positivo, A negativo y un C. Menos C, B y C. Según yo esto se deshace, ¿no? Porque es una contradicción. Esta no existiría, el problema es el de aquí abajo. Bueno, si es una contradicción A y no A, A o no A, perdón, podría ir por este lado. B y no B, a ver, no B y no B, sería no B nomás, se mantendría esto en 1, no sé, ese no sé de dónde sale. Me sobra un no B más que un no sé. Entonces está acá, B y C. Ok. Esto está aquí abajo, eso acabamos de ver, entonces esta se mantiene. Nuestro conflicto es entre estas tres, ¿no? A ver. Esto se está manteniendo por alguna razón.
B y C. B y C. A ver. Acabo de darme cuenta que no he visto esto, pero ya. Puede ser, ¿no? De esta forma esto. Suponiendo Morgan, al inversa. Lo que me causa un poco de duda es esta C'. No sé por qué lo mantiene como C'. Bueno, creo que son las operaciones en las que he hecho algo, ¿no? Entonces, tendría no A o todo esto. Si lo uno con esta parte y se desaparece. BI. Se quedaría no A y esto. Si uno A acá, desaparecería A y me quedaría B. Se va no B. Cuando has resuelto esto, el Inge no les ha explicado cómo ha hecho. O sea, eso era del examen primer parcial, ¿no? Y ya la verdad tuve conflictos al resolver ese tablero y al ver su resolución, pero no he entendido cómo lo resuelto. Pero solo ha posteado la resolución y luego del examen ya seguían las exposiciones del segundo parcial, ¿no? Ok, a ver. Es como, de algún lado he hecho una simplificación entre estas tres. No estoy ahorita viendo cómo. Lo otro es hacer todo, ¿no? Y si has resuelto con todo, ¿sí? Sin simplificar nada y te ha salido lo mismo. No. Okay. No me ha salido lo mismo haciendo así todo. No me sale cesado todo, o sea, me sale abierto y ese era mi conflicto para entender, o sea, para entender cómo es que los cierra, digamos, todo. Oh, yeah. ¿Sí? ¿Alguien creo que quería decir algo? No. A ver, simplificar. Es simplificar entonces todo esto de alguna forma que nos quede. No ve. A ver, entre estas tres, entre estas dos supuestamente ya estarían, digamos, ¿no? De esta forma nos queda solamente esto. Tengo B o C. No tengo más. Aquí tengo un B, no, pero es negativo. Negativo B, negativo C. A positivo o negativo. Si una de estas dos, digamos, me sirve de algo, tengo no, de esta forma, ¿no? A ver. Estaría uniendo todo. Si una de estas dos, por ejemplo, puedo unir estas dos con esta otra. Tendría cambiando de lugar, ¿no? No A o y ¿cómo era esto? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? No A. No B. Mira, no B. No B o A. Y no A o todo lo demás. No B o no sé. Es repartir, ¿no? Esto es hacer una distributiva. Igual que esto, más o menos. A ver. Si lo hacemos de forma más rápida, creo que va. No, no se podría. Tengo I. Eso me perjudica.
A ver, y tantos y tantos. A y no A, por ejemplo. A ver, a simple vista, no estoy segura de esto. No B y B, no B y no B. No B. Y pues aquí estoy confundiéndome, ¿no? Con lo que son las conectivas en sí. Si no, esto sería no B y no A, o A, uniendo todo esto con A, uniendo todo esto con B, uniendo todo esto con C. Complicado. Es similar a la de arriba, pero estoy viendo también que el de arriba puede que esté mal. ¿Qué nos queda? No B, C, nos queda esta parte, nos queda C suelta, no sé, suelta, esto no sé. Hay otro, no sé, aquí. Esta y no A. Ok. A ver, tengo mi duda, puede ser esto con esto, puede ser... me dice... No entiendo muy bien, chicos, no estoy encontrando la forma en la que ha simplificado este estrés por un lado, digamos, o en realidad cómo lo ha simplificado todo. Tal vez le podrían preguntar mejor. De este tipo de resoluciones no he visto mucho. Ahora que me dices en el examen que ha aparecido, bueno, tal vez les serviría a ustedes más salir de la duda. En este caso yo lo haría todo con todo, ¿no? Pero medio difícil lo veo. No sé. Lo intenté. Que yo les diría entonces que le pregunten a Alicen y que vean cómo se realiza, porque yo no he encontrado alguna forma. Ok, esto les dejaría a ustedes preguntar. Aparte de esto, ¿alguna otra duda que tengan? Creo que se nos ha ido un poquito el tiempo, pero bueno, lo intenté hasta este punto. ¿Alguna otra duda? Yo tenía una duda, exactamente cuándo queda cerrado o por qué. Eso me confundí un poquito. Ok. Queda cerrado cuando tengo uno positivo y uno negativo. Como en este caso. Tengo no Q y aquí Q. Ahí queda cerrado. Cuando se encuentra una con... Pero el de arriba no quedaba cerrado. No, porque de esta Q, por ejemplo, no hay otra no Q en esta misma línea. No hay. Aquí en esta otra. O sea, si oyen en la misma línea hacia arriba. Ajá, es de la misma rama, ¿no? Si es que entra en la misma línea, ahí recién se cierra. Ay, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, creo que ya no hay más dudas, entonces ahí quedaríamos, chicos. Les dejo eso para que le pregunten mañana, mejor si es que a ustedes les sale esa duda, ¿no? Y eso, entonces quedaríamos aquí y nos veríamos mañana, entonces. Traten de estar puntuales, voy a tomar lista al inicio. Listo, entonces. Chao, se cuidan.